Petro se preparó más para ser expresidente que para ser presidente, pero me preocupa. El modo de Petro es un modo perpetuador en el poder. ¿Perpetuador? ¿De él o de su proyecto? No, ni proyecto no ha habido, el proyecto es deliberado, proyecto no ha habido, no es consistente. Se resume o se sintetiza el gobierno Petro en un sustantivo y 3 o 4 adjetivos, no hay más que mirar ahí. Pero eso lo hace malicioso, es decir, no es menospreciar esa situación. Eso mismo se puede perpetuar y alguien del equipo puede continuar. Atención, que me preocupa mucho el 30% Nacho, o sea, las personas que quedan por ahí con esa consistencia. Cuidado con eso. Ese modo sí le está gustando al 30% de la población. O no lo entiende, Nacho, o no lo entiende o no le importa entenderlo. Sí, pero eso es una percepción suya. Claro. Pero hay un 30% que sí. Le gusta porque no lo entiende. Exactamente. Le gusta porque no lo entiende. No le interesa entenderlo. Y atención con eso, que ese es el río, esa es la revoltura donde los pescadores de alguna manera se gozan para ese tema. Petro quiere hablar de cosas que no sabe y por eso él sabía de la política, salía de una política caudillista, una política de reclamar el aplauso, pero no tenía un fondo, María Andrea, para hablar de ciertos temas como el tema energético, por ejemplo, donde ha mostrado una carencia impresionante. Foucault, yo anoté la frase porque me encantó, Foucault decía que todo saber implica, y atención a esto, Andrea, que ahora lo sugerías, todo saber implica poder. Toda persona que sabe va a ejercer poder sobre el que no sabe. ¿Sí? Pero atención a este pedacito. Y todo poder implica un saber específico. Petro, ni saber para poder, ni poder con el cual demuestra saber. Es decir, elegimos a alguien que no sabía. No sabía gobernar, no sabía el tema del país, solamente alardeaba y enardecía a algunas masas, que fue suficiente para que él llegara. Y entonces, ¿cómo entender que hay un 30-35% de la población que se acomodó a ese discurso? Sí. Asistencialismo, José, asistencialismo, la conveniencia del momento, el territorio aislado que tenemos. Y por eso es tan importante que las propuestas y que que hagan le de creen. gobierno... ¿Perdón? Y que le creen, no solo se acomodan, sino que le creen. Lo damos por válido eso, no entramos en cuestión. En lugares como, fíjese, en el Caquetá, Álvaro Uribe en su momento tenía el consenso del Caquetá porque se daban subsidios de restitución de cultivos. Y ahora, en la fotografía de ahora, Nacho, José, está pasando lo mismo. Ellos apoyan al presidente. El que esté allá, independiente, el del momento, si nos está ayudando y nos está dando un subsidio y está brindando asistencialismo, que sea ese, no hay ningún problema. Y si ese no queda, con el que llegue, tratamos de negociar. Todo esto es transaccional, dice usted. Entonces, ¿qué pasó con lo ideológico? Aunque me vuelva un poco romántico ahora, decimos, y entonces los dogmas, la ideología, finalmente, ¿quiénes somos los que vamos a salir a votar? Y si somos mayoría, o qué nos cohesiona, cómo nos ponemos de acuerdo. Eso es fundamental en este momentico. Eso no se puede dejar para la emocionalidad del último momento. Y Petro tiene unos amores muy extraños. Ese amor por Irene... Por Irene Vélez. Irene Vélez, exministra, cuestionada, mucho desconocimiento del tema, absoluto desconocimiento del tema. No es por ella, sino por el papá de ella. Sí, es el papá. ¿De quién representó él? él? Es el papá. Claro. Sí. Entonces, fíjese que estamos en manos del papá de Irene, estamos en manos de Benedetti y en manos de Roy, que todos tres confluyen, creo que ayer lo mencionaba un diario, un medio de comunicación, todos tres confluyen en un modo con el presidente. Pues entonces confluyeron muy bien, porque doña Irene, ¿para dónde va después de estar desaparecida? No, ni tan desaparecida, ella estaba de cónsul en Londres. Ella fue una de las que llegó a disfrutar las mieles de la hermosa Inglaterra. Bueno, Sí. no le gustó el frío de Londres y quiere volver. Pues yo no sé si fue que no le gustó o yo no sé qué le están planteando por acá que tanto le quedó sonando, pero mire, se conoció recientemente que Rodrigo Negrete, quien estaba a la cabeza desde el 2022, a la cabeza de la ANLA, entidad encargada de emitir las licencias ambientales del país, sale de esta entidad. Pues ante esa salida ya se conoció por parte de Presidencia de la República que fue publicada la hoja de vida para que Irene Vélez entre a asumir como directora en ese cargo, aunque todavía por parte de la ANLA no se ha hecho oficial ese posible nombramiento ni se ha dado a conocer pues que ella vaya a llegar. Lo cierto es que desde Presidencia ya sí se puso para observaciones esa hoja de vida, Nacho. ¿Qué llama la atención? Lo que dice María Andrea.
ella es una persona que ha mostrado ser de un talante muy estricto con sus pensamientos ambientalistas, por lo que esas licencias que estaban pendientes tal vez no la van a tener tan Pero fácil. María recuerden Andrea esta ya me salvó la palabra, de recuerden esta palabra, de crecer la economía. Sí, señor. Fue una de las cosas que dijo. Y recordemos que por ahí viene Puerto Antioquia. Sergio, No, y recogíamos gas también, decía, creo que trascendió a un meme que... nos quedan pocos minutos, Sergio, pero le tengo una pregunta, mire. Usted me dice que ese 30% todavía le copia este discurso, a ese modo, a ese estilo, como lo queramos llamar. Sin discernirlo, uno le Sí, muy interesa bien. discernirlo. Y eso probablemente pasó en la Cuba hace 20 o 30 años o 40 años. 60 años. 60 años le copiaban a ese modo y a ese estilo de Fidel Castro. Después llega Raúl y ahora tenemos a este señor que lleva más perdido que embolatado. Díaz-Canel. El Díaz-Canel. Si uno se fuera para Cuba, yo pensaría que el 99% de la población dice esto no sirve, no funciona. Con un agravante, que la represión es tan grande que nadie habla y nadie se opone. No, ellos sí súbele que ha hablan y se pasado oponen, muchos pero años. los desaparecen. Los desaparecen y Claro, una es que pequeña ese es el primavera cuento. el año pasado, esas primaveras... Nacho, y que la Cuba brillante ya no quedan recuerdos ni memorias. No quedan recuerdos. Póngale eso también. ¿Cuándo le puede pasar a... ¿Cuándo este modo se puede agotar? ¿O este modo dura muchos años? Que ese sería uno de los peligros de llenarnos de esperanza, un sentimiento muy bonito, que es la esperanza, pero que también puede ser de alguna manera un despiste muy grande. Lo han dicho varios filósofos, teníamos tanta esperanza que nos aguardamos en que algo pasara, pero no pasó porque nosotros lo hicimos. La mayor de la casa, Nacho, que ese sería el tema, entre comillas, de indignación que haría que el pueblo reaccionara y se recondujera en cuanto a la decisión del 26, la mayor de mi casa, que tiene 81 años, me dijo cuando empezó este gobierno. Dos cosas les voy a decir de lo que ella me dijo. Me dijo, poco a poco nos vamos anestesiando. Yo no le entendí bien el porqué. Y es que, atención, que nosotros tendemos a normalizar las filas en la EPS, tendemos a normalizar que suministraron Que ya no haya solo medicamentos. el 50% del medicamento y lo otro se lo quedamos debiendo. Todo eso lo empezamos a normalizar. Nos van anestesiando. ¿Qué es lo que pasaba con muchos regímenes y el pueblo cubano? Es eso. La gente sabe que algo está pasando, pero ahí vamos y ahí seguimos. Ojalá caigamos en cuenta de eso, tan elemental como las señoras, voy a utilizar otra coloquialidad, que vieron a Petro en estos días en la plaza de Bolívar y decían que lo veían muy descalzurriado. El término es castizo, además muy usado en Colombia, pero eso habla un poquito del modo, que es el tema que nos asiste hoy. Ese modo descalzurriado también da cuenta de lo que es él, que no le importa la hora que sea, ni la forma en que lo dijo, si el pantalón está bien puesto o no. Yo añoraba, y le decía en estos días en el periódico El Colombiano, en una columna, añoraba la época en que no sabíamos los nombres de los ministros, que se posesionaron con buena corbata, arreglados. Pero venga, venga. yo le tengo una pregunta a Sergio, y es este modo y este estilo. Voy a sacar un poco a Iván Duque de este cuento porque le tocó una cosa que es atípica en cualquier gobierno. ¿Esto de lo que usted nos está hablando nada más se ve en este gobierno o esto también lo vimos? O sea, de aquí para atrás todos están Con salvados. Santos, No, para nada, todos los modos son cuestionables, dictan mucho de sí. Se puede establecer una controversia, claro, ¿no? Pero sí vemos los estilos más gerenciales, más institucionales, más O sea, corporativos. para atrás teníamos estilos más gerenciales. Sí, de alguna manera más Santos, prudente, había unos Uribe, cánones de y respeto. Y en cambio ahora Sí. se nos rompe eso. Última pregunta que me voy. No era pregunta, era observación, que hacíamos el ejercicio con María Andrea, estábamos viendo el último Consejo de Ministros y yo le decía, María, ¿quién es esta? María, ¿cuál es? Mire, Nacho, nosotros somos periodistas, yo cubro la fuente, con José cubrimos la fuente. Para nosotros es difícil llevar el registro de quién es quién en este gabinete nacional, No, es Nacho, muy por posible. los cambios que están pasando tan Pregunta final ya constantes. para despedirme. ¿Usted cree que él va a corregir el modo a portas de elecciones o lo va a acentuar O más? lo va a Lo radicalizar. acentúa porque es que a él no le importa. Ya él logró lo que necesitaba, que era ser presidente para luego ser expresidente y pasar a la historia. A él no le importa ahora redireccionar nada. En el modo, déjeme una cosita que no me quiero ir sin decirla. Dígame. Tuvimos un presidente, quizá no les tocó, María Andrea, Belisario Betancur. Tenía tan buen modo que alguna vez en una interlocución, Dijo en la un verdad. tema, decía sus cosas, le molestó algo en la nariz, sacó su pañuelo, hizo una pausa, que ya hacerlo en comunicación es un cuento en directo, desdobló magistralmente su pañuelo, limpió su incomodidad de la nariz, volvió y dobló, volvió y puso y continuó, con maestría, con decoro, con elegancia. Luego el modo sí importa, porque te dice que tan equilibrada y tranquila está la persona que está Pero el gobernando. modo de Petro, porque ya me tengo que ir ahora que me cogió la noche, el modo de Petro no es para dejar un heredero.
Usted Claro, está hablando claro, mucho que claro. Quiere ser expresidente, pero Claro, él- no, claro, eso no el poder no se le delega a nadie, menos a nadie que te vaya a controvertir. Nacho Cortico, el modo de Gustavo Petro, el modo de gobernar de Gustavo Petro es de una persona que gobierna con los 5 sentidos. A mí me parece que no, o al menos tiene muchos malestares que lo acompañan, muchos vacíos familiares y espirituales que son evidentes. Sergio Molina, muchas gracias por habernos No, a acompañado aquí en la ustedes. primera mesa de opinión de Antioquia.